Vamos con Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, a México, precisamente en vivo y en directo, para que nos dé sus opiniones y su análisis para Sin Censura. Efraín, te saludo. Gracias por tu paciencia, amigo. Vicente, muy buen día, Toño, Ricardo, y a todo tu auditorio por allá, por Estados Unidos, y a tu auditorio internacional, Vicente. Oye, Efraín, pues aquí, batallando con estas pifias, estos errores del INE, en un día también en el que tenemos que hablar de la última encuesta del periódico Reforma, que apunta que López Obrador ya cruzó la barrera del 50% de la intención del voto a 30 días de la elección. Dame tu lectura de esta más reciente encuesta de Reforma. Vicente, lo habíamos comentado, analizado en tu programa, que tendríamos que esperar la próxima encuesta. Ya está esta encuesta. Habíamos expresado que había muchas posibilidades de que se demostrara un crecimiento con Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo estamos viendo. Son 4 puntos porcentuales los que incrementa Andrés Manuel López Obrador. Se encuentra en las preferencias electorales con el 52%. Ricardo Anaya baja de un 30% a un 26%, se sitúa en el 26%. José Antonio Meade sube 2 puntos, del 17 al 19, y Jaime Rodríguez sube de un punto porcentual, de 2 puntos porcentuales que tenía previamente, a 3 puntos porcentuales, Vicente. ¿Qué te dice esta encuesta? Ya es inalcanzable Andrés Manuel López Obrador, y yo sigo insistiendo porque no quiero pecar en este análisis, que las elecciones no se ganan con encuestas. Pero si esto refleja verdaderamente el sentir de la gente en su mayoría, pues yo no veo cómo pueda revertir en 30 días un Ricardo Anaya ese déficit del 26%, o sea, le saca el doble a Andrés Manuel López Obrador de la intención del voto que tiene Ricardo Anaya. Y de Meade, pues ya, mejor lo vamos sepultando, de acuerdo a esta encuesta del Reforma. Así es. Hay algo bien importante, que no solamente esta encuesta refleja la preferencia electoral hacia la presidencia de la República, o sea, a los candidatos a la presidencia de la República. También el estudio de opinión habla sobre las diputaciones federales. Y también hay un incremento interesante. Por ejemplo, el partido Morena sube del 36% al 42%, Vicente. Y eso estamos hablando que el Congreso de la Unión pues tendría una conformación muy importante que de alguna otra manera favorecería en su momento a la estabilidad política, llegando a Andrés Manuel López Obrador. Hay datos también muy interesantes, Vicente, en esta encuesta. Por ejemplo, en esta encuesta también hay una serie de, vamos a decir, segmentos donde podemos revisar, por ejemplo, qué piensa en cuanto al cambio, ¿no? Si desea un cambio en el partido, en el gobierno, y al 30 de mayo el 79% piensa que debería de haber un cambio, ¿no? Entonces son datos muy interesantes, es decir, ahí se refleja la aspiración de cambio. Hay datos también que reflejan cómo van a votar los hombres y las mujeres. El 56% de los hombres votarían por Andrés Manuel, el 48% de las mujeres. También viene el grado de escolaridad, Vicente, que también es muy interesante. Sigue Andrés Manuel teniendo el mayor grado de escolaridad, el segmento de mayor grado de escolaridad, los que van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Y también los atributos, hay atributos muy interesantes. Por ejemplo, cuando preguntan quién le haría más daño al país, el 29% responde que José Antonio Meade, el 21% Anaya y el 25% Andrés Manuel. Cuando hablan quién es más mentiroso, el 27%, con 27% se lo lleva Ricardo Anaya. Entonces, ¿a quién beneficiaría? Solo a los influyentes, el 33% se lo lleva Antonio Meade. Ahí estamos hablando de un estudio opinoso sobre los atributos positivos y negativos, Vicente. Te pregunto nuevamente, ¿crees que Andrés Manuel es inalcanzable para Meade y para Anaya en este momento? Y te lo pregunto por esto, mi querido Efraín, porque ya los gobiernos, algunos gobiernos en Europa, el de Alemania y creo que el de Holanda,
han advertido a sus ciudadanos de que puede ser una jornada electoral violenta en México. ¿Ante qué estaríamos, pues, a 30 días de la elección? Todavía falta un último debate presidencial, pero al menos yo veo que incluso estos llamados de los empresarios, los millonetas en México, a sus empleados a no votar por López Obrador, lo que genera es más encabronamiento, más descontento, y como tú has dicho en tus análisis, eso es precisamente, esa es la gasolina de la campaña de López Obrador. Respondiendo a tu pregunta, que previamente yo quería hacer una introducción sobre lo que refleja ese estudio de opinión para que vieras cómo los distintos segmentos de la población, cómo van a votar los distintos segmentos de población. Estamos hablando ahorita de por sexo y estamos hablando por grado de escolaridad, que para mí era importante, y no solamente eso, cómo iban a votar para el Congreso de la Unión, ¿sí? Efectivamente, Vicente, en este momento Andrés Manuel se encuentra en una preferencia electoral, o sea, si tú una preferencia electoral que a estas alturas es muy difícil que se pueda revertir el resultado electoral. Sin embargo, quiero comentarte algo. Las encuestas no garantizan un triunfo electoral, pero en este momento, este contexto que se está presentando en México es muy diferente a otras situaciones que se han presentado en procesos electorales previos. Lo que quiero decirte es que veo muy difícil que puedan revertir estos resultados. Sin embargo, lo que el concepto de la mafia del poder que maneja Andrés Manuel López Obrador, es decir, los grupos de poder, la oligarquía, van a hacer hasta lo imposible para que no llegue Andrés Manuel. Eso nos queda muy claro. Hace un momento estabas hablando sobre la situación que se presentó con las boletas electorales enviadas para poder votar allá en Estados Unidos, en el extranjero. Ya estamos viendo indicios que en lugar de dar certeza al Instituto Nacional Electoral, pues manda señales que generan poca credibilidad y poca confianza hacia la institución, Vicente. Efraín, yo no veía por dónde José Antonio Meade pudiera sacar algo de beneficio en su campaña, y sale Trump ayer a decir que México va a volver a pagar por el muro en la frontera. No entiendo por qué y dónde. Pareciera un favor político para poniéndosela de pechito, como decimos en el barrio, a Enrique Peña Nieto, quien sale a decir nuevamente que el muro que no lo va a pagar México, y José Antonio Meade colgándose de esto. También podemos desconfiar de los mensajes que llegan desde el extranjero. ¿Es esto también un juego dentro del juego político? Le podríamos dar otra óptica a esto, Vicente. Y la otra óptica y la otra lectura sería que en Estados Unidos ya tienen los análisis prospectivos de futuro, de escenarios, donde ya dan como ganador Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que creo, y el hecho de haber declarado lo del muro, más que fortalecer al PRI, fortalece a Andrés Manuel López Obrador, porque hay que recordar que quien invitó a Donald Trump en un momento inadecuado a visitar a México fue el mismo gobierno, el mismo PRI gobierno. Entonces, esto le beneficia más a Andrés Manuel López Obrador que a cualquier otro partido, Vicente. Qué interesante con la lectura que le das. Fíjate que me acabas de dar la vuelta, lo que es ser conocedor, ser experto en este análisis y la estrategia, ¿no? Fíjate qué interesante. Yo decía, es que salió Peña Nieto con ese traje que se ha puesto de héroe nacional para hacerle frente a Trump, y José Antonio Meade, como no tiene nada positivo últimamente en su campaña, pues se cuelga de esto. Pero bien lo apuntas, es exhibir nuevamente a un gobierno que fue el que le quedó mal al pueblo de México, invitando a este pedazo de presidente que tenemos en la Casa Blanca, ¿no? Además, hay que recordar que la postura de Andrés Manuel López Obrador en torno a la política exterior, en cuanto a relaciones exteriores, siempre ha sido muy firme. Él ha presentado una propuesta de tratar de negociar hasta donde se pueda alcanzar una negociación, pero en caso de que no se pudiera lograr una negociación, su postura ha sido muy sólida y muy firme.
de que no va a ser palero de ningún país, refiriéndose a Estados Unidos de Norteamérica. Y eso fortalece enormemente, esa postura fortalece enormemente a Andrés Manuel López Obrador bajo estas declaraciones que acaba de emitir Donald Trump, que en nada benefician al gobierno y al PRI en este proceso electoral. Dos cosas, mi querido Efraín, para cerrar este segmento, uno de los más buscados, compartidos y vistos por la audiencia de Sin Censura todas las semanas. Las declaraciones de Jacob Polensky, la presidenta de Morena, en Televisión Nacional, señalando que Raúl Cervantes fue un gran procurador, un hombre cercano a Enrique Peña Nieto, le han costado críticas, le han tirado hasta con la cubeta. Aquí fuimos críticos también, decíamos, pues no me ayudes, comadre, le va a decir Andrés Manuel López Obrador. También señaló que el exsecretario nacional del PRI era un preso político del gobierno panista de Chihuahua, de Javier Corral, y muchos empezaron a salir con esta idea de que ya se pactó entre el PRI y Andrés Manuel López Obrador, viendo el PRI que no va a ganar la presidencia. ¿Qué tanto impacto pueden tener estas declaraciones de Jacob, que además la llevaron a disculparse a través de las redes sociales, porque dice que hizo declaraciones a título personal que tergiversaron, que cambiaron, pero la realidad es que incluso gente de Morena le estuvo reclamando a Jacob por estas declaraciones? Y ayer precisamente veía otro debate con el mismo periodista Joaquín López Dóriga, y Jacob decía que la violencia está desatada en los estados en donde gobierna el PAN, minimizando entonces lo que pasa en Guerrero, solo por ejemplo, ¿no? Y pareciera que Jacob ya no está tan interesada en golpear al PRI, en golpear al gobierno, y algo que confirma incluso Andrés Manuel López Obrador al decir que él no es un canalla y no va a seguir golpeando al perro medio muerto, en referencia, yo lo digo así, en referencia a Enrique Peña Nieto, que él no le va a entrar a eso de seguir golpeando al presidente. Estas declaraciones, ¿qué tanto impacto pueden tener? No viniendo necesariamente de Andrés Manuel López Obrador, sino de la presidenta nacional de Morena. Vicente, creo que ya hay indicios, y no quiero centrarme en Jacob Polensky, sino indicios en todo el análisis político que se está presentando en este momento en México, de que ya hay acercamientos ya de equipo de transición entre Andrés Manuel López Obrador y Los Pinos. Es decir, Enrique Peña Nieto, su grupo compacto, el mismo Partido Revolucionario Institucional, en este momento ya aceptan implícitamente que no van a ganar la elección, y empiezan a darse ya los primeros acercamientos desde mi punto de vista, porque he leído en algunos medios como el Videgaray ha tenido reuniones privadas ya con el grupo de Andrés Manuel López Obrador, y eso para mí, si eso es cierto, si eso fuera cierto, si se pudieran confirmar esos datos de lo que se ha escrito, por ejemplo, en el medio La Política Online, yo quisiera expresar lo siguiente. Hay muchas posibilidades de que ya se dio este acercamiento de transición, de equipo de transición entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, y aún aunque no se ha celebrado todavía la jornada electoral, pero ya sus analistas, sus especialistas, sus estrategas, sus consultores ya dan como un hecho que Andrés Manuel López Obrador va a ganar la presidencia de la República. Vicente. Por cierto, en ese tema, un analista que leía yo en un medio de circulación nacional decía que para Enrique Peña Nieto la última salida digna de su presidencia es Andrés Manuel López Obrador. En caso de que se llegue el 1 de julio y que las votaciones, las elecciones sean de tal manera, el hecho de que Enrique Peña Nieto salga a levantarle la mano, a declarar vencedor a Andrés Manuel López Obrador, sería la única salida digna a un sexenio tan turbulento, señalado por corrupción, por impunidad, en el círculo más cercano a Enrique Peña Nieto, Efraín. Vicente, me anticipo en un análisis prospectivo, en un análisis de escenarios futuros. No descartemos ver un escenario donde el primero en llamarle a
a Andrés Manuel López Obrador sea el propio Enrique Peña Nieto, algo análogo o similar a lo que se presentó con Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Ándale. Pues a ver qué pasa. Todavía faltan 30 días y en esos 30 días, para cerrar, ¿qué tan peligroso es ese juego de empresarios o millonetas contra Andrés Manuel López Obrador? Porque el grupo Herdes, el grupo Vasconia, ahora Germán Larrea, el presidente, el dueño de Grupo México, que ha envenenado ríos como el río Sonora con sus mineras, salen a pedir a sus empleados que no voten por el populismo. Nada más falta que le pongan a Andrés Manuel López Obrador, no voten por López Obrador. ¿Qué tan peligroso es esto para los empresarios o para el propio candidato? Entendiendo la encuesta de Reforma que nos ha ocupado esta mañana y entendiendo que faltan muy pocos días para la elección, Efraín. Vicente, yo quisiera hacer un análisis un poco más, entrar un poco más en los análisis. Cuando un grupo de empresarios se manifiesta, y esto se da en cualquier parte del mundo, Vicente, y en cualquier proceso electoral, se manifiestan a favor o en contra de un candidato, hay que recordar que la política es de intereses. Y hay intereses económicos y hay intereses políticos. En el caso del sector empresarial hay intereses económicos. ¿Y qué sucede cuando hay intereses económicos? Ellos tienen ciertos vínculos con ciertos grupos de poder político. Y cuando sus intereses no son, cuando hay posibilidades de que haya un candidato que va contrario a los intereses económicos y políticos en los que se han visto inmersos, pues es obvio que va a haber ese tipo de declaraciones y manifestaciones. Obvio que ellos quieren proteger sus intereses, quieren que llegue otra persona que son más que va a cumplir con sus compromisos, que van a ser más afines a los intereses de ese sector empresarial. La realidad, Vicente, es que vivimos en una democracia y es normal que se presenten este tipo de situaciones y lo que estamos viendo, lo que reafirma estas declaraciones de este grupo de empresarios es que Andrés Manuel López Obrador, ya ven como un hecho que Andrés Manuel López Obrador va a triunfar en este proceso electoral. Son gritos desesperados, patadas de ahogado, entonces. Yo los veo como un acto de desesperación, porque también cuando damos lectura a distintos medios de comunicación y cuando vemos todo el sector empresarial, nos damos cuenta que la mayoría del sector empresarial ha tenido ya reuniones privadas con Andrés Manuel López Obrador, y si no con él directamente, lo ha tenido con intermediarios de su grupo político, tanto con Alfonso Romo como Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier, cualquiera de las personas de mayor confianza de Andrés Manuel López Obrador. Pero la realidad, Vicente, es que finalmente cuando hablan de populismo, yo quisiera definir el populismo porque han tratado de conceptualizar o de tratar de publicitar este término ahora en este proceso electoral. Pero realmente cuando tú te pones a analizar si el PRI fue populista en el siglo XX, pues te vas a dar cuenta que fue muy populista, ¿no? Cuando te pones a analizar y revisas algunos otros partidos políticos de sus políticas públicas, en su manera de proceder, te vas a dar cuenta que tuvieron acciones populistas. Yo creo que ese no es por ahí. Yo creo que están muy mal asesorados este grupo de empresarios tratando de hablar de un populismo. Lo que sí se está dando en México, y te lo he comentado en varias ocasiones, es un movimiento social que va más allá de Andrés Manuel López Obrador, que aspira a un cambio en México, un cambio de sistema político, un cambio de régimen, un cambio en la manera de resolver los problemas a los ciudadanos, la clase política. Los mismos ciudadanos exigen una nueva generación, una nueva clase política de atención real a las demandas sociales. Eso es lo que está sucediendo en México, Vicente. Y es preocupante también que los políticos intenten dinamitar la credibilidad de los medios, porque acabo de recibir de Toño las declaraciones de Damián Cepeda, el presidente nacional del PAN, en referencia a la encuesta dada a conocer por el periódico Reforma. Dice que han aprendido a respetar las encuestas, pero difieren de nuestros números. Ese diario ha venido marcando una apertura atípica, dice, en entrevista con Oscar Mario Beteta. Reiteró que el único que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador es Ricardo Anaya y desestimó la encuesta. Señaló que el PRI y Morena es lo mismo y que por ello el verdadero cambio es Ricardo Anaya. Pues
ahí están las declaraciones del presidente nacional del PAN. Te respondo, Vicente, y hay que recordarle esto a tu auditorio, recordarle a todos los mexicanos lo siguiente. Si ha habido un medio de comunicación que siempre ha estado de alguna u otra forma vinculado al Partido Acción Nacional, ha sido Reforma. Y quiero recordarle a Damián Cepeda que el periódico Reforma siempre ha estado al lado del Partido Acción Nacional, y si no, que se lo pregunten a cualquiera de los otros analistas políticos a nivel nacional. Creo que esas son patadas de ahogado, son actos de desesperación del mismo Partido Acción Nacional. Ricardo Anaya está cayendo, esa es una realidad, y Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo frente al PAN y frente al PRI. Gracias, mi querido Efraín Martínez Figueroa, siempre certero, tu análisis completo, y bueno, pues ya estaremos platicando contigo el próximo miércoles o antes si lo amerita la noticia. Te mando un abrazote. Un abrazo, Vicente. Saludos a Toño, Ricardo, y a todo el auditorio por allá. Nos vemos en la próxima colaboración, Vicente. Claro que sí, es Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, amigo de Sin Censura, dándonos su punto